Ahora sí. Sí, también justo me están solicitando algunos hermanos que no van a poder estar hoy día. Está bien. Bien, mis hermanos, gracias a Dios por esta noche. Vamos a entonces a compartir la presentación que tengo para esta noche y en base a ella iremos desarrollando el tema. No hay preguntas que quedan de la anterior sesión, ¿no? Si tuvieran una pregunta, entonces tampoco no se limiten, simplemente haces levantas la mano allí y puedes intervenir y participar para poder preguntar sobre cualquier duda, cualquier inquietud que tengas. Entonces, compartimos la presentación ahora. Ok, muy bien. Podemos visualizar ya, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Ajá, ahí está. Perfecto. Muy bien, mis hermanos. En esta noche vamos a entonces hablar de esta lección número 5 que se titula El verdadero amor, motivación y expectativas. Comenzamos entonces. Bien, aquí vamos a empezar por algunos pensamientos que vienen y luego vamos a ir comentando. Por ejemplo, se dice del amor que el amor es arte, poesía, música del alma. Definitivamente el amor es un sentimiento tan fuerte, tan particular, que definitivamente ha motivado diríamos, es parte de la esencia del arte incluso, ¿no? Por el amor se ha hecho música, se ha hecho poesía, se ha hecho arte, y en ese sentido como que el amor se convierte en ese motor que impulsa también nuestros sentimientos y nuestras emociones. Definitivamente nadie puede negar que este sentimiento es algo muy especial y muy particular. Pero también como que el amor es particular, es especial, es como una joya preciosa, pero también es susceptible, como dice aquí, de poder ser falsificado. Por ejemplo, ¿cuántas la industria de la bisutería, ¿no? De la venta de joyas, no tendría tanto éxito si realmente el oro, los metales preciosos no se pudieran imitar, ¿no? Hay muchas prendas o joyas que, si bien es cierto, tienen una belleza particular, pero muchas de ellas no son auténticas, ¿no? Y por lo general, gran parte de este arte o de este oficio a veces simplemente son imitaciones de algunas joyas preciosas, pero que de un material mucho más barato, ¿no? Y de esa misma manera, el amor, siendo una joya preciosa, sublime y divina, de gran valor, es susceptible también de ser falsificado. No sé si tú algún momento has pensado que el amor puede falsificarse. ¿Y cómo así podría falsificarse el amor? ¿De qué maneras se puede hacer o falsificar o mostrar algo que no es auténtico, ¿no? Y en ese sentido, creo que las experiencias que cotidianamente nosotros vivimos en estos tiempos, donde la industria del cine o de la industria de la publicidad, como que nos han vendido también una idea diferente o trastocada de lo que es el amor verdadero, el amor genuino, ¿no? Y en ese sentido vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí, qué aspectos te llevarían a entender que el amor puede ser falsificado. Por ejemplo, el amor se falsifica y se envilece, dice esta expresión, en los hostales. Obviamente está hablando de que a veces, aún la palabra, ¿no? Para referirse específicamente a la relación sexual, se habla como que vamos a hacer el amor, ¿no? Como que se reduce simplemente a ese aspecto y se falsifica porque el amor en sí no consiste
en una relación, diríamos, transitoria o fugaz, simplemente física, ¿no? El amor es mucho más. Pero a veces, incluso, en esto podemos haber incurrido todos, pero como que la muestra del amor, la expresión del amor, cuando a veces una pareja de enamorados están tratando, están conociendo, como que puede aún hasta insinuarse, ¿no? Que la prueba del amor o la manifestación de que me amas es precisamente que accedas a tener precisamente una relación sexual, ¿no? Con tu pareja, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, el amor estaría siendo mal entendido, mal comprendido y estaríamos usando una forma falsa de expresar el amor. Otra manera también se finge en noviazgos de conveniencia. ¿Cuántas relaciones de noviazgo, de pareja, de matrimonio se han dado simplemente por un interés secundario? No por el amor a la persona en sí, sino porque hay otros aspectos colaterales que pueden beneficiar o puede haber un interés de parte de ambos, ¿no? Y tanto de la mujer como de parte del varón, ¿no? Y es muy triste que una vez que se ha consumado diríamos, el matrimonio o se ha llevado en adelante el noviazgo, al poco tiempo salen las verdaderas motivaciones y finalmente esa relación termina rompiéndose, ¿no? Porque simplemente el interés no ha estado en la persona, sino en algunos aspectos colaterales, ¿no? El amor, como dice ese dicho, un poquito grotesco, pero el amor no es el amor al chancho, sino a los chicharrones, ¿no? Y ahí hay un aspecto de conveniencia, que tampoco es el amor auténtico, sino más bien es el amor a otros aspectos. Puede ser el dinero, la posición social, el poder, etcétera, ¿no? En el caso de noviazgos de conveniencia. También el amor se falsifica o cuando se imita y desvaloriza en matrimonios mal relacionados. Definitivamente, ¿no? Creo que tiene que ver con el anterior también, cuando un matrimonio se, se lleva simplemente por, no como estábamos mencionando, por un amor auténtico, sino porque hay otros aspectos que condicionan o que motivan ese matrimonio. Y por lo tanto, es triste, pero que algo que no es auténtico, algo que es una imitación burda o barata, tarde o temprano se llega a descubrir, se llega a manifestar los verdaderos motivos o las verdaderas motivaciones de ambos, ¿no? Entonces, asistimos muchas veces a ver matrimonios que empezaron, pero con el pasar de los días, de los meses, los años, simplemente muestran el verdadero sentido que tiene de repente al haber iniciado también, no con un auténtico amor hacia la persona con quien se compromete en matrimonio. Por ejemplo, hay tres aspectos que pueden hablar de la falsedad del amor. Ahora, dentro de esto, hablando ya de las relaciones amorosas, aquí nosotros vamos a identificar cuáles son los estadios o las etapas por las que atraviesa una relación de amor, ¿no? Por lo que se conoce como el inicio de una relación de dos personas, en ese vínculo de afecto, de cariño que se manifiesta y lo que se conoce como la relación amorosa. En primer lugar, hay una primera etapa que se conoce como el enamoramiento. Bueno, creo que ya uno al empezar la adolescencia o la etapa de la juventud, ¿quién no se ha enamorado? ¿Quién no ha sentido ese sentimiento especial de sentirse atraído a una persona del sexo opuesto, ¿no? Entonces, el enamoramiento viene a ser ese proceso de repente, de ese sentimiento de atracción que experimenta un varón por una mujer y una mujer por un varón también. Y cuando eso es mutuo y cuando ese sentimiento es compartido, a veces se torna también como un sentimiento que en alguna medida nos desestabiliza emocionalmente, porque es tan fuerte esta fascinación, esta atracción que tanto el hombre y la mujer experimentan, que por un momento o por ese periodo donde están ambos enamorados,
no suelen estar quizá conectados necesariamente con la realidad, ¿no? En ese periodo uno tiende a idealizar algunas virtudes o cualidades de la otra persona. Vemos que, caramba, nos sentimos deslumbrados por la persona a quien estamos conociendo y estamos tratando, de modo que somos incluso incapaces de poder ver en la otra persona algún defecto o algo que quizá o como que no somos conscientes de evaluar que también es una persona común y corriente que tiene defectos. Entonces idealizamos y estamos dispuestos de repente a hacer cosas un tanto extravagantes, ¿no? Es como un momento en que uno se desconecta de la realidad, ¿no? Estamos muy embelesados. Y esta parte es interesante porque, claro, estamos estructurados de esa manera, Dios nos creó así, porque este sentimiento lo que va a generar es que tanto un hombre y una mujer se sientan atraídos, porque de allí comienza lo que sería una relación que puede concluir en un matrimonio, y por ende, Dios permitió que esto fuera así, para que ese aspecto de la relación que surge entre un hombre y una mujer también pueda llevar en adelante a lo que sería perpetuar también la descendencia o la raza humana, ¿no? Entonces, esto es lo que acontece en ese primer momento, en ese primer estadio de la relación amorosa. Luego viene otra etapa en que ya implica poder también detenerse el uno al otro para establecer un conocimiento mutuo, ¿no? Y el conocimiento uno lo logra precisamente, en este caso, a través de nuestra expresión de nuestros sentimientos, pero a través de la comunicación, ¿no? Uno empieza a identificar cualidades, a gustos, preferencias y formas de concebir la vida y el mundo, ¿no? De la otra persona. Y esto va a reforzar, si acaso estamos ya enamorados, tenemos ese sentimiento mutuo, el conocerse debería acrecentar ese sentimiento, más que de estar fascinados, más bien desarrollar ya un sentimiento que se basa no solamente en el aspecto superficial de la persona, que por un momento puede ser el atractivo físico, de repente algún aspecto que te cautiva de parte de la otra persona, pero ya en la segunda etapa uno debería procurar conocer las cualidades, las virtudes, más en un ámbito, diríamos, de su vida interior, ¿no? De la persona. Y si tú quieres conocer el interior de una persona, sus sentimientos, conocer su forma de pensar, conocer las ideas que tiene con relación al amor o al matrimonio, entonces es a través precisamente de la comunicación y el lenguaje, ¿no? Eh, no hay otra manera en que uno pueda conocer a una persona sino porque la otra persona o ambos manifiestan sus sentimientos a través de la comunicación verbal. Y allí podemos llegar a conocer profundamente a nuestra pareja, ¿no? El tema es que si de repente uno descuida en esta etapa y no se cultiva una comunicación profunda, podemos estar pasando por alto aspectos importantes de la experiencia de vida de la persona con quien yo me estoy relacionando, ¿no? Y creo que esta es una etapa importantísima que no debemos pasar por alto o no debemos dejar de profundizar en cuanto al conocimiento el uno del otro. Y finalmente hay otra tercera etapa, no, faltarían dos etapas aquí, y la tercera etapa ya habla de lo que sería el compromiso. Si tú has empezado bueno, te has sentido atraído a una persona y movido por ese atractivo, ese compartir ese sentimiento mutuo de fascinación, empiezan a tratarse, a conocerse, a profundizar en sus vidas el uno al otro, entonces llega un momento en que ese conocimiento se ha consolidado, los ha unido mucho más y de allí en adelante debería surgir una etapa de compromiso. El hecho de preguntarse, ¿no? Bien, hemos llegado hasta este punto, ¿qué sigue ahora? ¿No? Algo que me compartía mi esposa, que por cierto no está hoy día conmigo y les manda saludos, mis hermanos. Ruth en una primera etapa, cuando empezamos a salir juntos, de repente la comunicación era tan fluida, tanto ella como yo teníamos mucha libertad para expresarnos y darnos a conocer y tocábamos diferentes temas y en verdad había una libertad
que yo disfrutaba caminando con ella, acompañándola a algún lugar o en la iglesia, y teníamos tiempos para conversar. Y ella después me comenta, dice que después que si yo ya me retiraba o se quedaba sola, Ruth decía, ¿qué más sigue, no? Y como que ella me decía, yo empezaba a sentir un temor, Edgar me decía, de saber que con mucha libertad y facilidad yo te había expresado cosas que no había conversado con otras personas. Y un poco me invadía el temor de hasta qué punto yo voy a descubrirme delante de esta persona en cuanto a sus sentimientos, ¿no? Y eso me dio miedo, me dijo, un día me comentaba, ¿no? Porque veía que las cosas avanzaban y habíamos llegado a conocernos y a entender que había muchas cosas en común y cosas que podíamos disfrutar y compartir juntos, pero por un momento me dio un temor. Y que dice que ella me dice que yo tenía incluso como que quise hacer un alto y dejar de poder seguir manifestando esa forma de comunicación porque temía que en algún momento era yo que estaba haciéndome alguna idea o ilusión y que eso podría frustrarse en algún momento, ¿no? Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa. Pero en este caso, claro, como varones tenemos que en ese sentido quizá tomar la iniciativa y poder, si estoy yo cultivando una relación a ese nivel de libertad, de darme a conocer con toda transparencia, entonces allí, si yo no estoy dispuesto a llevar a más adelante esa relación o yo no tengo el interés de compartir con esa persona algo más que solo una amistad, debo tener mucho cuidado como varón, ¿no? Entonces, de no tampoco ilusionar o fomentar algún tipo de sentimientos que a la larga no voy a corresponder. Por eso es que es importante la tercera etapa de asumir un compromiso. Si vamos a ir hacia adelante con la relación, tenemos que hablar seriamente. Y quizá esto del enamoramiento, el conocimiento donde han compartido esa cercanía, ¿no? Y de conocerse, pasa a lo que sería. Y quizás este punto acá ya se inicia con lo que podría ser ese periodo que nosotros conocemos como noviazgo, ¿no? Aunque aquí no lo estamos viendo en ese término, pero de aquí quizá cuando ya empieza ese sentimiento de profundizar tu relación y asumir algunos desafíos, entonces estaríamos hablando de asumir un compromiso que vendría a ser el momento en que uno formalmente decide caminar hacia el matrimonio. Y luego está la última etapa, que obviamente ya se sobreentiende que eso debe estar ya reservado exclusivamente para el matrimonio. Hay una cuarta etapa que se caracteriza por la intimidad. Y este periodo de intimidad también tiene que ver con este término de conocimiento. Aquí también es un proceso de entrar a ese conocimiento, pero ya en otra faceta, en otra dimensión, y que vamos a ir avanzando al desarrollar este tema, y vamos a de repente conversar un poco más de esto. Pero la cuarta etapa de la intimidad, donde se involucra esa intimidad física o la intimidad sexual, estaría reservada para el periodo del matrimonio. Allí podemos entender entonces que necesariamente una relación amorosa debe pasar por estas cuatro etapas. Nos enamoramos, nos damos tiempo para conocernos, asumimos un compromiso y esto también nos permite llegar a un nivel de comunicación mucho más íntimo y de poder también allí desarrollar lo que sería nuestra relación sexual ya dentro del matrimonio. Luego tenemos aquí ¿qué implicaría en alguna medida que suele pasar si nosotros pasamos por alto alguna de estas etapas? ¿Qué es lo que, como consecuencias de repente de no seguir este proceso, podemos incurrir en algún error de querer pasar por alto alguna de estas etapas, ¿no? Y aquí, después de haber vivido plenamente las cuatro etapas, el sexo resulta la unión más amorosa y constructiva, indudablemente, ¿no? Si la relación va caminando cada vez más en profundidad, cada vez más en un conocimiento íntimo, va a tener necesariamente que terminar ya en la etapa del matrimonio, en lo que sería la relación sexual. Y como acá dice, ¿no? La relación sexual es una unión más amorosa y constructiva. Así debe ser, así debe ser.
Pero ¿qué pasa cuando de repente el novio no puede detenerse o quiere sortear esta valla y pasar por alto esa etapa y simplemente se deja llevar por su instinto, por sus hormonas, ¿no? Entonces aquí podemos inferir lo siguiente. Si un varón no está haciendo, diríamos, no está trabajando en su carácter para poder dominarse a sí mismo, para poder tener dominio propio y por ende manifestar también, diríamos, la consideración por su pareja, sencillamente se concluye que el varón no ama a la chica. Si probablemente las damas no suelen reaccionar de la misma manera que un varón, ¿no? Pero entonces en este caso el pretender pasar por alto esa etapa del conocimiento y querer llegar a lo que sería la intimidad, definitivamente hablaría de un interés superficial donde nuestro objetivo como varones no está en cultivar esa relación íntima de sentimientos y ese conocimiento interior de la persona, sino simplemente en consumar el acto o tener simplemente una relación sexual, lo cual expresaría que no estamos realmente enamorados o no estamos amando de verdad a, a nuestra pareja, ¿no? En el caso de los varones. Y también hablaría de otro aspecto que es la carencia de madurez y temple de carácter, ¿no? Claro, indudablemente, si uno ama, si amas a tu pareja o amas a la chica con quien estás saliendo, tú tendrías que tener esto también en cuenta, ¿no? Buscar madurar en tu crecimiento personal y esa madurez debe llevarte a un dominio propio. Y creo que en este caso, mucho más si nosotros que estamos aquí, donde todos, en alguna medida, todos, bueno, salvo quizá los que todavía no han tomado una decisión por Cristo, no tenemos excusa, porque uno de los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu Santo es que nosotros podamos tener dominio propio, ¿no? Poder tener esa facultad que viene de Dios de poder tener saber esperar y poder también considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso, por eso es que la palabra siempre va a afectar nuestra madurez y también nuestra forma de pensar y nuestro dominio propio. Entonces, no hacerlo, querer saltarse la valla sería pues incurrir en estas carencias todavía, ¿no? Falta de amor, falta de madurez, falta de carácter. Y por cierto, cuando el novio está buscando más el contacto sexual, que por cierto, quizás las damas o las chicas suelen ser un tanto, actúan o reaccionan de una manera diferente en esa faceta, en el caso de los varones. Vamos a ver más adelante, o si lo vimos que la semana pasada, el varón tiene una proclividad a estimularse sexualmente muy rápido, porque allí pues la testosterona, esta hormona que afecta o que es predominante en la vida del varón, de una manera muy repentina, actúa vamos a decir, en el metabolismo del varón, ¿no? Que rápidamente estimula hacia un contacto, solamente con un contacto físico, una caricia, rápidamente el varón está dispuesto a llevar una relación sexual. En el caso de las damas no es así. Y por lo general, quizá en este contacto físico que puede darse dentro del proceso del enamoramiento, donde quizá nos permitimos algunas caricias, y por cierto hay que tener mucho cuidado, quizá lo que la dama busca es simplemente esa manifestación de afecto, de protección, de romanticismo, que una dama está más proclive para eso, pero en cambio el varón inmediatamente está pensando en la otra, en la relación sexual, ¿no? Y en ese sentido hay que tener en cuenta no forzar, no de repente manipular el hecho de que, como suele pasar, ¿no? De repente en algunos casos donde el hombre presiona o a la chica como poniéndole como una prueba, ¿no? Decirle, mira, si tú me amas, entonces, ¿por qué no accedes, no?
Entonces, eso no sería lo correcto y eso hay que tener mucho en cuenta. Con frecuencia, cuando esto acontece en una relación y donde el varón no tiene el control adecuado de sí mismo, puede producirse un acto sexual forzado, ¿no? Y que muchas veces la dama, de repente, que está enamorada en muchos casos y no generar un cierto rechazo, concede o permite esto, pero no de una manera adecuada, sino ya ahí se presenta un acto sexual forzado, ¿no? Y que obviamente, lejos de contribuir a que la relación en la pareja se consolide y se fortalezca, por el contrario, se va a tornar un tanto más bien un desencanto, un desengaño, que puede llevar más bien a la relación a fracasar, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Este es un detalle que hay que tomar en cuenta, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Y acá me refiero al hombre, por eso le he puesto entre paréntesis que aquí más bien el énfasis es apelar, que qué fácil, pues, ¿no? Qué fácil para el hombre decir, mira, finalmente yo traspuse la línea o pasé el límite porque tú así me lo permitiste, o sea, hacemos responsable a la mujer de algo que no debe ser así. Y en este sentido, sobre todo la recomendación aquí para los varones, para los hombres, el hecho de que debemos nosotros comportarnos como un ser humano maduro, ¿no? Nuestra madurez nos va a llevar a ser responsables de nuestros actos. No podemos acusar nosotros, en ese sentido, a que la responsabilidad lo tiene la mujer. Eso sería, como acá dice, es un acto machista e indolente. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a no responsabilizar de nuestra propia actitud a la mujer, ¿no? Creo que la responsabilidad nuestra como varones es comportarnos como un ser humano maduro. Y si yo empiezo a sentir que mis sentimientos o mis tensiones o mis impulsos empiezan a llevarme a querer pasar la línea, yo tengo que saber ser lo suficientemente maduro para poder también dominar mis impulsos, porque finalmente yo este, no puedo actuar de esa manera porque estaría generándole un daño a la persona que yo amo, ¿no? Entonces, y más aún si mi pareja, en este caso, tiene cierta resistencia o dice no, yo debo considerar eso y debo dominar, ¿no? Dominarme a mí mismo para no incurrir en un acto machista e indolente y afectar la relación de mi pareja. Convertir las desventajas en ventajas. Esto en el sentido de las damas, ¿no? Por ejemplo, porque tampoco las vamos a acusar a las damas de que ellas tienen que tomar el control y ellas tienen que ser firmes y no permitir que el varón vaya más allá de donde ella no quiere. Eso no sería justo, pero hay un aspecto sí interesante que podemos darle este enfoque, ¿no? La mujer debe actuar con inteligencia, obviamente, ¿no? Y no solamente la mujer, sino también el varón. Pero en este caso, ¿cómo las damas podrían convertir la desventaja en ventaja? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el hecho de que una chica que desea ser tomada en serio por su novio puede manejar las caricias para autodestruirse o para dignificarse. O sea, una mujer tiene las dos alternativas. Puede conceder, puede ser complaciente con su pareja, pero tiene que ser consciente de que si ella es condescendiente, si ella es complaciente, esta actitud puede más bien por el contrario generar una autodestrucción de la relación, ¿no? Ella puede estar contribuyendo a que la relación se afecte. O también puede usar esta situación de usar esas caricias más bien que al no permitirlas como un acto donde ella está buscando más bien dignificarse. ¿En qué sentido? Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, ¿cómo actúa así la autodestrucción por las caricias? Cuanto más rápido lleguen a la intimidad, este es un prejuicio o este es diríamos, un mito, ¿no? Cuanto más rápido lleguen a la intimidad, él la amará más. ¿Eso es cierto? A ver, opinen, chicos, para no hacer un monólogo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es una aseveración
¿cierta? Cuanto más rápido lleguen a la intimidad, él la amará más. ¿Qué dicen ustedes? A ver, varones o chicas. ¿Alguien quiere opinar? ¿Esa expresión es falsa o verdadera? Es falsa, pastor, buenas noches, es falsa, ¿Por qué, Yeldo? ¿Cómo estás, Yeldo? porque el amor no se basa en la carne. Ujú. Él mismo, incluso a ella misma, ¿no? A ella le puede hacer confundir incluso, porque al ser algo nuevo y de repente atractivo, no sé cómo decirlo, hace que genere otro tipo de atracción y la puede confundir, ¿no? Más que el amor Ah, como pareja va a fortalecer, va a generar otro tipo de una confusión, creo. ajá. Yo creo que va a crecer una confusión, sí. Pero aunque parezca mentira, estos conceptos se manejan comúnmente. En el ámbito, por ejemplo, del hombre común y corriente que no tiene el principio de la palabra de Dios, por el contrario, a veces este es un prejuicio que a veces llega a influir mucho en el pensamiento de los varones o incluso de las damas. Nuestra cultura peruana es una cultura machista y en alguna medida, queridas hermanas, es porque a veces las damas lo permiten. Y sobre todo esto yo lo he escuchado y probablemente todavía siga siendo parte de la cultura peruana en el interior del país, ¿no? Donde como que las mujeres sienten o dicen, aceptan tácitamente que el varón, bueno, pues se tira una canita al aire, ¿no? Pero bueno, los varones son así, ¿no? Por ejemplo, ese es un prejuicio también que yo lo he escuchado mucho, muy arraigado, aún en la sierra, por ejemplo, ¿no? O también, ¿no? Decir, mira, si tú eres condescendiente o le aceptas, bueno, te va a amar más, ¿no? Entonces son ideas que no están siendo expresadas correctamente. Esto es una mentira, ¿no? Pero si una persona que ha crecido con esta enseñanza o no ha tenido la influencia de lo que la palabra de Dios dice, con facilidad puede tomar esto como una verdad. Y por el contrario, lejos de contribuir a una edificación de una relación, puede llevar a autodestruirla, ¿no? La adecuada dosificación de las caricias llevará a valorar la relación. A ver, ¿qué decimos de esta expresión? Alguien que quiera opinar sobre este tema, este punto. La adecuada dosificación de las caricias llevará a valorar la relación. ¿Verdadero o falso? ¿Alguien se anima? Sí, sí. Si no, yo llamo a alguien que quiera opinar. A ver. Pastor, disculpa, dosificación se refiere a medirse. Claro, dosificar, medir. Sí, 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 de eso se trata. Claro, entonces sí tiene razón. Sí, yo creo que sí. Sí, Claro. nos medimos y no avanzamos hasta ciertos puntos. Ujú. Empezamos a valorar más a nuestra pareja, ¿no? Claro, Porque al tropezarnos estamos devaluando, más bien no estamos valorando lo que va a ser para nuestro futuro, ¿no? definitivamente. Y esto es Mm. una tarea no solo de la dama o del caballero, esta es una tarea mutua que puede surgir en la comunicación, en el conocerse el uno al otro, uno puede poner estas pautas, ¿no? Porque el hecho de que uno ya es enamorado o ya hay un compromiso, hay una mutua aceptación de ser una pareja, no me da libertad a que yo pueda dar rienda suelta a mis deseos, ¿no? Ahí tiene que haber un principio de respeto, lo que vamos también, que tiene que ver también con el principio del compromiso, ¿no? De hecho, ir de una forma gradual, de ser, porque quieras o no, y aunque no está dentro de los puntos, pero hay aspectos muy importantes que una dama espera de un hombre, ¿no? Y en alguna medida una mujer es más romántica, donde un contacto físico, no necesariamente una mujer lo relaciona con un prerequisito o un preámbulo a una relación sexual, ¿no? Por lo general, una mujer siempre busca un contacto físico como una expresión de amor. Por eso una dama
o va a disfrutar mucho que su pareja le tome de la mano o le ponga el brazo sobre los hombros para llevarla abrazada, ¿no? Que son cosas que, si bien es cierto, nos dan cierta cercanía o intimidad, pero no tiene que llevarlo necesariamente a una relación sexual. Por ejemplo, una dama, estoy seguro, salvo que ustedes chicas me corrijan, aprecia eso, aprecia que su enamorado, su novio, pueda tener esas cortesías con ella, de llevarla de la mano, de abrazarla, de darle un beso en la mejilla, o darle un beso, un ósculo santo, como la palabra recomienda, un beso inocente, ¿no? Es algo que probablemente gratifica mucho a una dama, pero en el caso del varón, cualquier contacto físico, por más inocente que sea, siempre va a procurar enervar, diríamos, ese aspecto de su sexualidad, ¿no? En el caso del varón. Por eso creo que los varones somos los que tenemos que aprender a dosificar y a manejar nuestras, diríamos, nuestras reacciones frente a esos estímulos. Uno tiene que trabajar mucho en uno mismo, porque estas cosas le parecen natural a una dama, ¿no? Y no está buscando necesariamente con eso pasar a segunda base, ¿no? No, simplemente para ella le va a ser gratificante el hecho de que uno tenga esos gestos de afecto y esto no va a generar ningún tipo diríamos, de enervación, de estimulación, de excitación en una mujer. Son cosas más bien que ella los valora desde la perspectiva más sentimental, como algo romántico, algo bonito, ¿no? Que le hace sentir también bien. Entonces, ahí nosotros, los varones, son los que tenemos que aprender. Y esto, claro, puede ser una conversación donde ambos puedan contribuir a que se establezcan una adecuada dosificación de las caricias, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien Yeldo comentaba, ¿no? Esto habla de valorar también nuestra relación y valorar a nuestra pareja, ¿no? Ahora, edificación por las caricias. A ver, la mujer dice inteligente no admite manoseos, pues vincula su respeto y dignidad a la forma como es tratada. Creo que sí. De hecho, aquí, como decíamos, ¿no? Viniendo de este primer punto que estábamos viendo acá, en el asunto de la autodestrucción, cuanto más rápido llega, él me amará más. No, una mujer que se respeta, una mujer que es inteligente, una mujer que tiene principios y valores, de hecho, no va a acceder a una actitud un tanto, diríamos, irrespetuosa por parte del varón, sino que sabrá poner un hasta aquí, ¿no? Un hasta aquí nomás, ¿no? Pues vincula el respeto y dignidad a la forma como es tratada. Y probablemente, mis hermanos, una de las cosas que decíamos que mata quizás cualquier otra cualidad de los varones, una mujer finalmente sabrá valorar como un aspecto de una manifestación de amor sincero cuando identifica la manera adecuada de ser tratada por un hombre, ¿no? Cuanto más hay un respeto, una consideración, el darle el lugar que ella se merece y que le corresponde, de hecho va a ser algo mucho más valorada por la mujer, ¿no? Entonces creo que eso es interesante también tomar en cuenta. Vamos avanzando. La verdadera prueba del amor. ¿Cuál sería la verdadera prueba del amor? Mucho se ha usado ese texto, ese comentario, buscando de repente llegar a una relación sexual como una prueba de verdadero amor, cosa que es totalmente equivocado y totalmente falso, ¿no? Más bien, una de las pruebas del amor que uno puede manifestar a su pareja es entender que el amor verdadero no tiene prisa. El amor real no tiene prisa. No tenemos por qué apresurar las cosas. Creo que el amor auténtico, genuino, se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Y aun cuando, y hablamos en el sentido de que no tenemos por qué apurar. La palabra de Dios dice, ¿no? Hay un proverbio que dice, o creo que es proverbio o cantares, dice, no hagáis despertar al amor hasta que él quiera, ¿no?
Entonces creo que en la relación que uno cultiva con su pareja, tiene que aprender a ser paciente, tiene que saber avanzar de a poco. Y creo que en alguna medida también esto nos revela el pasaje que está en Corintios 13, ¿no? 1 Corintios 13, donde hablando de la preeminencia del amor vamos a ir desarrollando al final, pero el amor no hace nada indebido, dice este pasaje, ¿no? Entonces, tiene que saber esperar. También tiene que priorizar el conocimiento profundo de la otra persona. Como veíamos, recuerdan ustedes en las 4 etapas que estábamos viendo al principio, lo primero estaba ese enamoramiento, ese atractivo mutuo, que es una experiencia nueva, pero luego que ambos han identificado que este sentimiento es recíproco, es de ambos, entonces entran a ese proceso del conocimiento que en todo caso debe ser priorizado, debe ser prioridad. Por eso es que a veces yo suelo decir a algunas parejas, no hay necesidad todavía de declararse enamorados para poder lograr este proceso de conocimiento. Uno puede tranquilamente en la etapa de la amistad conocer y muy profundamente a la persona con quien tú estás tratando, sin que haya de por medio todavía una situación de declararse como enamorados. Porque la amistad te permite que tú puedas conocer a una persona en diferentes facetas. La diferencia de esa amistad profunda, de esa amistad sincera que cultivan dos personas, quizá de diferencia del enamoramiento, enamoramiento, porque bueno, en el enamoramiento quizá tiene cierta licencia para poder tener ese contacto todavía incipiente, ese contacto físico, ¿no? Donde uno puede manifestar sus efectos a través de una caricia, ¿no? Ese es lo único que diferencia la etapa de la amistad del enamoramiento. Y obviamente, incluso después de pasar esa etapa del enamoramiento, tienen que seguir ese proceso de conocerse, donde quizá ya no se habla de cosas muy tan superficiales como puede ser dentro de una relación de amistad, aunque hay amigos que se conocen muy bien, pero ya quizá cuando están ya de enamorados, la preocupación de ambos debe ser conocerse profundamente en el sentido de qué piensan, cuáles son sus ideas, cómo perciben la vida, qué planes tienen, cuáles son los sueños que cultivan, cuáles son los anhelos, de modo que en ese sentido ambos puedan fusionar mutuamente sus intereses, ¿no? Y probablemente no todo lo que ella o él quiere de repente estén también estén en la línea que tú quieres, pero ¿cómo logramos amalgamar tus sueños con los míos, ¿no? Y poder ahí soñar juntos y poder generar también de repente otros sueños juntos, ¿no? Pero hay que priorizar lo que sería el conocimiento profundo de la otra persona. El amor verdadero es espiritualmente satisfactorio, claro. Aquí tiene que ver mucho el aspecto también nos ayuda mucho, en el caso nuestro que somos creyentes, cómo esta parte espiritual puede verse también potenciado en una relación de amistad, de amor, de enamorados y en ese proceso de conocimiento. Creo que aún la parte espiritual implica como parte del proceso de conocerse también. ¿Qué, qué esperas tú? ¿Qué sueños tienes tú dentro de tu vida espiritual? ¿En qué te desarrollas o cómo está tu nivel de desarrollo en tu aspecto espiritual, ¿no? Orar juntos, estudiar juntos la palabra, involucrarse en el servicio juntos, ver si sus ministerios son compatibles o qué diferencias tienen en cuanto a sus expectativas ministeriales o de servicio al Señor. Y puede ser que en algún punto ambos tienen diferentes perspectivas de la vida espiritual en cuanto a sus llamados también, ¿no? Porque hay que entender, Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Yo pienso que creo que finalmente es Dios quien puede afinar y pulir y limar aún este aspecto de la vida espiritual para que puedan consolidarse. No creo que, no creo que la voluntad de Dios, después que una persona se ha conocido y empiezan a tratarse, la parte espiritual sea un motivo de separarse, salvo cuando uno de ellos no está también de repente maduro a plenitud en la vida espiritual. Creo que por amor a la persona que yo estoy conociendo y estoy tratando, de repente tiene una expectativa ministerial que está lejos de lo que yo pretendo, lo que yo quiero.
Pero ¿cuánto de ese? ¿Quién te dice que aún Dios puede usar a tu pareja para poder darte como generarte una expectativa de lo que ella está anhelando y viceversa, ¿no? Y poder ambos llegar a un punto en que dicen, bueno, tú quieres hacer esto, yo tengo esta otra perspectiva, pero ¿por qué no hacemos esto? Y a la par cumplimos la expectativa de ambos, ¿no? Creo que también es una buena forma de, en ese proceso de conocimiento, trabajar ese aspecto espiritual al cual Dios los está capacitando y preparando para cumplir, ¿no? A ver, no he sabido, creo que son pocos los casos que he sabido de personas que habían empezado una relación como creyentes y tuvieron que separarse porque sus expectativas eran diferentes, ¿no? En cuanto al aspecto ministerial o al aspecto de su llamado por el Señor. Y sí, ha habido casos en que hay parejas que se han separado porque no compartían la misma visión espiritual en relación a sus ministerios, ¿no? Creo que puede darse, pero yo pienso que es la excepción y que creo también, ¿por qué no trabajar en ese sentido, esa parte, en ese proceso de conocerse, ¿no? ¿Alguna acotación, alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Un comentario? ¿Están allí o no? A ver, ¿alguien puede o conoce el caso de que alguna pareja se hayan separado por no, bueno, en el proceso de enamorados, por no compartir una expectativa misma en el aspecto espiritual? ¿O algún ejemplo que alguien puede conocer y poder plantearlo? No hay. Ya. A ver, vamos por acá. Ajá. Hablar de la verdadera prueba del amor también sería ese esfuerzo o esa disciplina para poder sobrevivir a lo que sería la abstinencia sexual. Creo que una verdadera prueba del amor estaría aún dispuesto a poder sobrevivir a la abstinencia sexual. No, nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. Y creo que Dios en alguna medida nos capacita a todos los seres humanos a poder sobrellevar esa situación de abstinencia hasta que nos casemos. Y si no, el Señor no pondría, si fuera algo imposible de superar eso, Dios no nos daría esa demanda de que seamos santos, seamos puros y que nos apartemos de toda contaminación de la carne, ¿no? Es porque se puede. Y es que el verdadero amor, una forma de manifestar el verdadero amor, muy bien es saber sobrevivir a la abstinencia sexual. Creo que eso sería un aspecto muy valorado. De hecho, no es fácil, pero precisamente creo ahí está la participación de ambos que puedan contribuir. Y obviamente, ¿no? Nuestra comunión con Dios, que es vital para poder sobrellevar estos aspectos importantes y poder manifestar una un genuino amor y un genuino sentimiento hacia nuestra pareja. ¿Preguntas? Pregunten con libertad, mis hermanos. Ya pasamos al segundo punto, las crisis en las relaciones amorosas. Las crisis en las relaciones amorosas. Aquí hay también otros aspectos que vamos a ir charlando. Diferencias entre el noviazgo y el matrimonio. Ajá. ¿Qué de diferente hay entre el noviazgo? Yo diría el noviazgo, entendiéndolo como ese nivel en que ya entramos a ese nivel de compromiso, ¿no? Nos enamoramos, ahora somos enamorados, hemos pasado tiempo o un tiempo prudencial conociéndonos del uno del otro y llega un momento en que ya decimos, mira, en verdad, pienso que tú eres la persona que Dios me ha dado, quiero compartir contigo el resto de mi vida y empezamos y vamos formalmente, asumimos el compromiso del noviazgo. ¿Qué diferencia habrá entre ese aspecto y el otro? Ahí está en el cuadro. Por ejemplo, dice acá, el noviazgo es un compromiso parcial y temporal. El matrimonio es un compromiso total y para siempre.
¿Qué implica en cuanto al lenguaje del amor? ¿No? Dice acá, el noviazgo es un lenguaje del amor parcial y temporal. En el matrimonio es un lenguaje del amor total y definitivo. Interesante, ¿no? Claro, porque aquí como parcial sería porque si bien es cierto, estamos tratando con una persona, hemos compartido en alguna medida ciertos aspectos de nuestro conocimiento personal y alguna manifestación de afecto, todavía no es una etapa en que la entrega sea total, ¿no? Es parcial y temporal. Temporal porque sea que el noviazgo termine, porque puede pasar, y ha pasado en muchos casos, un noviazgo que ha empezado a caminar, empiezan a identificar algunas diferencias, algunas situaciones quizá que, o incluso ahí puede intervenir este asunto de que las caricias pasaron un límite que se torna de repente lastimó a la vida de de ambos o uno de ellos, y este noviazgo puede interrumpirse. En ese sentido, es parcial también. Pero es parcial también porque una vez que se determina, tiene su límite cuando ya se pasa a la otra etapa, que es el matrimonio, ¿no? El noviazgo termina en el matrimonio, deja de ser noviazgo para pasar a ser matrimonio. Y de allí es que es parcial, ¿no? Y temporal también. Dura, dura poco tiempo. Y lo interesante es que esto no dure mucho tiempo también, ¿no? Por eso es que ese dicho que se ha acuñado es amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Sí, el noviazgo tiene que ser relativamente corto porque ya la pareja ha logrado compenetrarse, se conocen, identificar quizás sus potencialidades y sus debilidades, y luego de allí ya hay incluso pues de repente el noviazgo también ya les lleva a tomar decisiones interesantes, compartir algunas cosas ya en común, de repente proyectos comunes, ¿no? Y de ahí en adelante no debe pasar mucho tiempo el noviazgo para ya adentrarse a lo que sería el matrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería parcial el noviazgo. En cambio, el matrimonio es un compromiso total y para siempre. O, como dice la palabra, hasta que la muerte los separe. Definitivamente sí, ese sería el límite en ese sentido en el caso del matrimonio, ¿no? El matrimonio, el compromiso total y hasta que la muerte los separe. Y en alguna medida eso es definitivo. ¿Por qué? Porque después de la muerte ya nadie se dará en casamiento, dice la palabra, ¿no? Es comprometerse al punto tal de vivir el uno para el otro y hasta la conclusión de sus vidas, ¿no? Así es el compromiso del matrimonio. ¿Qué implica el noviazgo? Fidelidad temporal. No que puede ser fiel un tiempo y después no, sino que termina, es temporal, fidelidad temporal porque ya termina con el matrimonio y de allí comienza la confianza total y para siempre, o hasta que la muerte los separe, ¿no? Siempre en este caso el noviazgo será temporal. La entrega es parcial, por lo mismo que hemos dicho anteriormente también. Aquí la responsabilidad es total y por siempre. Desde esta perspectiva, cuando ya se realiza el matrimonio, desde ese momento la esposa pasa a ser responsabilidad total por siempre del varón, ¿no? Ya se convierte en tu prioridad, mi querido hermano, tu esposa se convierte en tu prioridad después del Señor. O cualquier otro sentimiento debe pasar a un segundo plano. No que mi amigo, mi pata me está invitando, no. La esposa es prioritaria. No que mi mamá, mi papá tampoco. La esposa pasa a ser tu responsabilidad prioritaria, ¿no? Responsabilidad temporal, en el caso del noviazgo, compartir todo y por siempre, en el caso del matrimonio. Confianza temporal, noviazgo, entrega total y por siempre en el matrimonio. Compartir algo, noviazgo, fidelidad total y por siempre. Compromiso parcial y temporal, compromiso total y por siempre. Entonces, allí está ese asunto de lo que implica el noviazgo y lo que implica el matrimonio. También viene, ¿qué actitudes entonces, siendo que estamos conociendo estas dos facetas de la vida de la relación amorosa, qué actitudes adoptar ante la sexualidad? ¿Cómo debemos de repente asumir este aspecto, ¿no? Sea que seamos enamorados, novios, ya bueno, en matrimonio. Aquí, en primer lugar, serenidad. Bueno, serenidad tiene que ver con una actitud de quietud, de dominio propio, ¿no? No estar de repente
bueno, y esto va a depender, claro, de lo que tú cultivas como persona. Un creyente que tiene prioridades, creyente que está abocado a cultivar su vida espiritual y por ende también a cultivar la responsabilidad con lo que asume, de repente ya es una persona que trabaja, que sirve en la iglesia. Todas estas cosas van a contribuir a que aún este aspecto de la sexualidad se maneje con serenidad. No hay prisas, no hay apuros, uno debe asumir las cosas como vienen, ¿no? El sexo es bueno y necesario. Definitivamente sí. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, diciendo que el Señor nos ha creado como seres sexuados. Y dice la palabra también, y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Porque el Señor, después de haber creado todo, dijo, y vio el Señor que todo era bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera, o sea, era excelente. El sexo es bueno y necesario. ¿Por qué? Porque esta es la modalidad, la forma, cómo se perpetúa también la raza humana. El sexo ha sido creado para darle continuidad a las generaciones, a la raza humana, ¿no? Cumple ese propósito, que no solamente es eso, por eso que también nos va a decir eh, que esta práctica está reservada para la vida sexual en el matrimonio. Y por ende, si el sexo es bueno y necesario y está reservada para el matrimonio, nosotros, los que, bueno, estamos casados, los que van a asumir esa responsabilidad del matrimonio, tienen que tener una visión integral de la sexualidad. Bueno, el sexo no es solamente una relación física y digamos, mecánica, ¿no? La relación sexual la visión integral de la sexualidad implica mucho más allá, es un todo, ¿no? Diríamos, la relación sexual propiamente dicha es solo una faceta de la sexualidad. La sexualidad implica un conocimiento mutuo de cómo funciona tanto el varón como la mujer en sus diferentes roles, incluso, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Es conocer qué aspectos nos involucra en cuanto a nuestra responsabilidad con la familia y luego también qué es lo que afecta o qué es lo que pasa dentro de la relación sexual propiamente dicha, ¿no? Y hay que tener una visión integral de este aspecto, ¿no? También, claro, en ese sentido también el hecho de que uno ya esté casado, el hecho de que uno ya esté en esa faceta del matrimonio, tampoco no quiere decir que ya se torna la sexualidad o el sexo como en un uso indiscriminado, no es así, ¿no? A veces ya en el matrimonio uno desbarata todos los mitos que de repente uno puede tener antes de, ¿no? Y eso también implica tener una ética, cultivar también, seguir cultivando los valores o cómo la palabra de Dios nos enseña a asumir nuestro rol, nuestra relación dentro del matrimonio, ¿no? El hecho de que uno esté casado no quiere decir que ya uno debe tener sexo indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque es una falacia el pensar así. Y lo otro también porque la palabra de Dios también nos enseña que aún dentro de la vida matrimonial, también uno debe tener una vida disciplinada, al punto tal que el Señor va a recomendar que por asuntos de una comunión cercana con Dios o en tiempos de búsqueda de oración que sean un tanto prolongadas, abstenerse de sexualmente, dice la palabra, ¿no? Abstenerse en mutuo acuerdo para dedicar su tiempo a la oración o algún compromiso también de carácter espiritual. Y luego dice el apóstol, pero también después de haber pasado este tiempo, no dejen que eso sea prolongado, sino vuelvan a unirse, ¿no? Para no dar lugar, dice el apóstol, a la tentación de la carne. O sea, la relación sexual está muy íntimamente vinculada también con los otros aspectos de tu vida cotidiana, ¿no? Y la vida espiritual es parte de. Entonces, todo eso se tiene que conocer. También tener un conocimiento adecuado del dinamismo sexual, ¿no? ¿Qué implica una relación sexual? Como dije, no es mecánico, no es simplemente físico, sino dentro de la psicología, tanto del varón y la mujer, hay aspectos que uno tendría que conocer también, sobre todo en el caso de los varones, conocer cómo se desarrolla ese dinamismo en el aspecto de la mujer. Desconocer esto, mis queridos hermanos, sería un craso error. Estaba leyendo un texto en la mañana, dice que una dama se presentó ante su pastor llevando un libro y le dijo, mire pastor, le dijo, este es un libro
¿De qué trata? Dice, lo que los hombres saben de las mujeres, ¿no? Le presentó el libro y el pastor muy interesado, dice, se echó pues a hojear el libro y se dio cuenta de que el libro estaba en blanco. O sea que lo que conoce el hombre de la mujer, realmente, chicos, a veces es poquísimo, ¿no? Por eso lleva un tiempo el tomar intencionalmente, conocer cómo piensa, cómo siente, qué expectativas tiene mi cónyuge en relación a la sexualidad o al sexo, ¿no? Entonces, porque, y comprender ese dinamismo, qué implica una relación sexual desde la perspectiva de una dama y también de un caballero. Entonces, en ese conocimiento, ambos pueden ser mucho más asertivos y esa relación puede tornarse realmente enriquecedora y que puede también afectar la vida total, ¿no? De ambos, ¿no? Porque en alguna medida esa, la integración del sexo en cuanto también tiene que ver con la realización personal. ¿Cómo influye esto en la realización personal de cada uno de ellos? Probablemente en el caso del hombre, una relación satisfactoria en este aspecto contribuya de una manera especial a en cuanto a incluso en cuanto a su autoestima, ¿no? En el caso del varón. El hecho de tener una vida sexual satisfactoria le hace sentir al varón realizado, ¿no? Como que es un aspecto importante para el varón. En el caso de las mujeres, el tener una integración o una relación sexual satisfactoria también afecta su autoestima, también afecta ese aspecto de su necesidad afectiva, ¿no? Se siente segura de saber que, en este caso, su esposo no simplemente la utiliza como un objeto, sino por el contrario, ¿no? La dignifica en una relación sexual de intimidad donde hay esa comprensión de parte de su esposo en comprender cómo realmente funciona ella, ¿no? Y ese conocimiento que él tiene de ella definitivamente es algo que también trae gratificación a la esposa, de saber que no es un objeto sexual solamente, que, ¿no? Sino por el contrario, hay otros aspectos donde se involucran no solamente físicamente, sino aún espiritualmente y aún psicológicamente, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Y realmente en este aspecto, mis queridos hermanos, hay una gran, leí hace mucho tiempo atrás una reflexión de un psicólogo que hablaba en relación al sexo, ¿no? O a la sexualidad en el caso de los seres humanos. Y hablaba incluso de que naturalmente, bueno, la práctica del sexo en el caso de los humanos se da de una manera particular, ¿no? Por lo general, hablaba este autor, donde tanto el varón y la mujer están diseñados para tener una relación sexual donde ambos pueden estar mirándose a los rostros, comparativamente con otros aspectos de la creación en cuanto a la relación a los animales, ¿no? El hombre y la mujer están diseñados para tener una práctica sexual donde ambos están cara a cara, mirándose. Porque en el caso del hombre y la mujer, el ser con quien tú estás estableciendo una relación cercana, de intimidad, es alguien que tiene un nombre, tiene un rostro, tiene es alguien que tú puedes identificar plenamente, ¿no? Porque como se sabe en otras órdenes de creación, los animalitos, por ejemplo, a veces son promiscuos, ¿no? Y simplemente es, de repente procrear, ¿no? Y puede hacerlo, basta que su pareja sea simplemente una hembra y listo. Y no, no puede ser la misma incluso. Entonces ahí vemos algunos aspectos donde Dios ha creado al ser humano y dándole un aspecto de dignidad en todo sentido, ¿no? Y estamos creados con ese propósito. Todo eso tiene que ver con el tema de la sexualidad en el matrimonio. Y hablando también de la sexualidad y el lenguaje del amor y fuente de vida, ¿no? Claro, por ejemplo, ya en el ámbito de la sexualidad que está reservado para el matrimonio, en lo que sería el compromiso, ¿no? Y que veíamos no, en el aspecto de la intimidad que veíamos en la primera diapositiva, que se está reservada para el matrimonio, la sexualidad se convierte en un lenguaje de amor y fuente de vida,
quizá que rebasa incluso esa comunicación a través de las palabras. Si bien es cierto que en un primer momento es importante el conocimiento mutuo de nuestra vida interior a través de las palabras, llega ya el momento en la vida matrimonial que el lenguaje del amor puede ser también la sexualidad o el sexo en sí, ¿no? Donde la comunicación ya rebasa los límites de las palabras, ¿no? Puede haber una comunicación de mayor intimidad a través de esta cercanía o de esta relación sexual. Incluso la palabra de Dios cuando menciona los encuentros sexuales para hablar, por ejemplo, de Adán o de algún otro aspecto, o de hablar de, por ejemplo, de aún la experiencia del nacimiento de Jesús, la Biblia lo refiere con esta palabra que si conoció Adán a Eva y nació tal, ¿no? O dice también, y José no la conoció hasta que Jesús nació, ¿no? La palabra conocer que se utiliza en la Biblia tiene una connotación profunda de un conocimiento, o sea, tomar el sexo o la práctica de relación sexual también un aspecto donde tanto la mujer y el hombre se conocen, ¿no? O sea, es llevar el conocimiento que se veía en las primeras etapas a un conocimiento de intimidad donde también las palabras ya tienen un límite y este lenguaje puede ser mucho más profundo y más intenso y, de hecho, trae esa unión especial entre un hombre y una mujer. La sexualidad es una dimensión maravillosa de la persona que permite comunicación total, conocimiento más pleno, expresión plena de sentimientos y emociones, dar y recibir pasión y ternura, unión total, compartir todo lo que soy, es dar y recibir la vida del otro a través del lenguaje corporal. Y en ese sentido, queridos caballeros y damas, una de las cosas que tenemos que aprender mutuamente y que la esposa tiene que contribuir y el esposo tiene que contribuir es que la mujer enseña a amar al hombre con los sentimientos y las emociones. Y el hombre tiene que enseñar a amar a su cónyuge con el cuerpo, ¿no? Esas es un poco las dos dimensiones del amor, ¿no? Una mujer es más emociones, más sentimientos, ¿no? Es más romántica, cosa que el varón no tiene, ¿no? El varón es mucho más frío, más pragmático, ¿no? Pero por ende también, claro, el varón contribuye y puede enseñar a amar a su esposa con el cuerpo. Porque el hombre reacciona más a ese nivel de, de respuestas físicas, ¿no? Entonces, es un complemento, ¿no? Ambos tenemos que aprender y ambos tenemos que disfrutar esa relación. Es triste y poder evaluar en la casuística o en lo que uno conoce que hay matrimonios que tienen relaciones sexuales, pero donde por lo general la mujer no experimenta ningún tipo de placer, ¿no? O sea, ¿a qué punto llega el desconocimiento del hombre en esa relación que es incapaz de proveer esa satisfacción a su esposa? Esa es una actitud muy egoísta. Qué triste sería que uno pues pueda llegar al matrimonio y tener esa experiencia en su relación sexual, donde uno simplemente, o el varón por lo general busca una satisfacción egoísta y deja de lado a la esposa. Y eso está revelando que este hombre no tiene ni la mínima idea cómo funciona una mujer, ¿no? Entonces, que eso nos pase sería algo crítico, algo triste, algo que realmente no está contribuyendo a una edificación y un desarrollo y a una autorrealización plena del uno y el otro, ¿no? Sobre todo es una responsabilidad que el varón tendría que tener, porque como dije, el hombre es quien debe enseñar a su esposa a amar con el cuerpo, ¿no? Y la esposa debe enseñarle a amar con los sentimientos y las emociones. Finalmente, lo que acontece cuando se suscita una decepción en el ámbito del amor, ¿no? ¿Qué pasa cuando se ocurre una decepción amorosa, ¿no? Bueno, una decepción amorosa puede ser por un inadecuado trato, en ambos casos, tanto del hombre y la mujer, dentro de su relación, ¿no? Y uno se desengaña. Y a veces pasa que parejas que llegan al matrimonio ilusionados,
con tanta expectativa, pero después de haber consumado, o después de tener un tiempo viviendo juntos, experimentan un desengaño, ¿no? Sea porque la actitud del varón o la mujer no era lo que esperaban, o empezaron a notar cosas que de repente no habían conocido de ellos. Si es que precisamente una pareja no ha cultivado las anteriores etapas, todo lo que hemos mencionado, probablemente ocurra eso, que llegan al matrimonio y se dan cuenta que están unidos a alguien que prácticamente puede ser un desconocido, ¿no? No saben nada de él o no saben nada de ella. Y esto genera un desengaño, ¿no? Y a veces también las vivencias, por ejemplo, del amor y la sexualidad que han podido tener antes del matrimonio o ya en el mismo matrimonio, puede llevarles con frecuencia a la decepción. Lo que mencionaba, ¿no? Que una mujer que comentaba a su terapeuta que no había experimentado una satisfacción en una relación sexual después de muchos años de casada, eso es una decepción amorosa. Y a veces eso pasa porque no hay un buen nivel de comunicación entre los esposos. Eso no debería pasar. Una esposa debería tener la suficiente confianza para poder expresar sus mínimos sentimientos en cualquier ámbito de la relación, y mucho más en el ámbito de la relación sexual. En otros casos, por ejemplo, eh, he conocido de aspectos donde una esposa, ¿qué pasa qué ha pasado en esa relación que llegado al matrimonio, supongo que han tenido su proceso de enamoramiento, se han conocido, han conversado, pero llegan al matrimonio y el esposo constata que la esposa tenía vergüenza de poder de lucir desnuda delante de su esposo, ¿no? Y o sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que ha pasado psicológicamente en la chica? ¿Tiene alguna frustración, algún bloqueo que no podía soportar que su esposo pudiera presenciar que ella se cambiara en el cuarto, por ejemplo? Eso habla realmente de alguna situación que está pasando allí, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando la palabra de Dios habla en relación a Adán y Eva, dice que Adán y Eva, no recuerdo ahorita el pasaje en qué momento, pero está en el Génesis, ambos estaban desnudos, ¿no? Y eso habla de una desnudez no solamente física, sino aún emocional. El uno y el otro estaban desnudos el uno ante el otro. O sea, quería decir que había toda una transparencia, una libertad para poder conocerse, ¿no? Y es lo que se debería experimentar también dentro del ámbito del matrimonio. Pero aquí esta decepción amorosa puede llegar precisamente porque se han quebrantado, se han pasado por alto algunos aspectos que implica en los procesos de la etapa de la relación amorosa, ¿no? Cuán importante es no pasar por alto. O quizá porque dentro de esa relación que han cultivado, en alguna medida se traspuso o se llevaron las cosas antes y ese sentimiento de incomodidad, de insatisfacción, puede también generar alguna decepción ya dentro de la relación matrimonial, ¿no? Claro, siempre una decepción trae como consecuencias algunos aspectos de algún problema emocional, ¿no? O psicológico, ¿no? Viene el desengaño, la tristeza, la decepción, y viene también la depresión, ¿no? El saber que de repente invirtieron tiempo y no supieron, de repente no llegaron a conocerse lo suficiente, o alguna actitud que no conocieron, que no sabían el uno del otro, dentro de la relación decepciona y produce esta reacción. También constituye una etapa crítica en la que se daña la autoestima, definitivamente. El fracaso de una relación matrimonial afecta poderosamente la autoestima tanto del hombre como de la mujer. Es algo tan duro que de hecho les va a dar una agenda por algún tiempo, ¿no? Cuando uno fracasa en el matrimonio. Eh, hay una escena que lo aprendí
cuando estábamos llevando justamente el curso en la iglesia sobre matrimonio sobre la roca, hay un ejercicio que hacíamos allí, es que cuando estábamos haciendo las charlas con parejas, nos repartían a cada uno, nos repartían un pedazo de plastelina, ¿no? De un color, bueno, depende, por lo general, a los varones un color celeste y a la mujer un color rosado. Y ya en el momento en que empezábamos a hacer la charla, la práctica, nos decían, el matrimonio son ustedes así, ¿no? Cada uno viene con toda su gama de experiencias, de su psicología, su formación, su personalidad, etcétera. Pero una vez que ya ambos llegan al matrimonio, así como esas plastilinas que nos daban allí, las fusionábamos, las mezclábamos, los dos colores, y llegaba un momento en que se hacía una sola masa, y donde ambos colores, tanto el celeste como el rosado, se habían fusionado a tal punto de ya no ser ni celeste ni rosado, sino un color un tanto azulino, etcétera, ¿no? Color totalmente diferente. Y luego nos decía, muy bien, ahora procuren separar esa masa y volver a tener las dos piezas que se les había dado anteriormente. Imposible, ¿no? Imposible, ¿no? O sea, el daño que se puede producir, si tú quieres separar dos trozos de plastilina que están totalmente mezclados, es imposible. Siempre que los arrancas, una de las partes se va a llevar la otra parte del color. Entonces, como que el matrimonio es así, ¿no? El matrimonio, cuando se rompe, cuando se resquebraja, siempre ambos serán afectados profundamente, ¿no? Por eso cuán interesante es que la decisión del matrimonio es tan crucial, tan importante, que debemos tener el cuidado de no afectarnos, porque los daños que produce después una decepción amorosa, una situación de infidelidad es tan dolorosa que va a marcarlos de por vida, ¿no? Y en ese sentido, aun cuando Dios en su gracia, en su favor, puede restaurar la vida de una persona, pero siempre producirá una herida profunda que definitivamente va a quedar allí para toda la vida, ¿no? Entonces, esto es un asunto que debemos siempre tomarlo en cuenta antes de, y qué bueno, chicos, que lo puedan ustedes conocer antes, de modo que no incurran en ese error, ¿no? ¿Cómo superar una decepción amorosa? Y vamos apurándonos. Bueno, ahí hay aspectos que podemos tomar en cuenta, de donde, por ejemplo, una situación como una crisis en cualquier ámbito, no solamente en el matrimonio, siempre va a desatar en nosotros el hecho de negar de un momento la realidad, ¿no? No, esto no me puede pasar a mí, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Y podemos aferrarnos como queriendo negar la realidad, ¿no? Eso es una reacción muy particular, muy propia frente a una situación de crisis, ¿no? Pero tenemos que no cerrarnos en este punto, sino inmediatamente tomar conciencia de la realidad y afrontarla, ¿no? Eso es importante. Luego estamos enojados precisamente con la persona que quizás ha podido generar el daño, en este caso el cónyuge, que puede haber generado algún tipo de decepción en nosotros y renegamos contra esa persona y creemos que es el culpable de todo mi desgracia y enfoco mi odio, mi resentimiento contra esa persona, ¿no? Cosa que si yo me mantengo encerrado allí, antes que buscar afectar a la otra persona, me estoy haciendo daño yo mismo. Porque en la medida que yo conservo mi enojo y no perdono, finalmente estoy dando lugar a que ese sentimiento nocivo me genere a mí un problema, ¿no? Entonces, lo que aquí tenemos que aprender es que aun cuando el dolor es realmente insoportable, aun cuando ha sido un asunto serio que ha lastimado mucho, pero tenemos que aprender nosotros a despojar el enojo, y una de las formas es precisamente a través del perdón. El perdón es el antídoto que puede evitar este enojo que sea nocivo aún a tu propia salud física y emocional, ¿no? Entonces, no debemos permanecer mucho tiempo guardando enojo o también lo que es el resentimiento, ¿no? Y obviamente, dependiendo del temperamento que tú tengas, que está arraigado, y obviamente cómo has cultivado tu carácter, puede ser un tanto más resistente el vencer la depresión, ¿no? Generalmente, bueno, todos tendemos a deprimirnos, pero aquellos temperamentos que suelen tener una tendencia a la inestabilidad emocional
puede ser un tanto más duro esta parte, ¿no? Sobre todo en los melancólicos, ¿no? Porque el melancólico no suele comunicar mucho sus sentimientos, se encierra en sí mismo y eso es terrible. Tenemos que aprender, y esto aquí, ahí tiene que trabajar el carácter consolidado con la palabra, con la enseñanza de las escrituras, a desprendernos de ese sentimiento y inmediatamente aplicar lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? No debemos dejarnos llevar, no de generar las raíces de resentimiento que finalmente a la larga afectan más a la persona que está resentida que al que ha sido el objeto del resentimiento, ¿no? Tú estás resentido con una persona, finalmente el otro puede estar feliz habiendo superado todo y tú sigues resentido y eso te trae un deterioro no solamente físico, sino emocional. Y vence los lazos del pasado. No podemos quedarnos atrapados en ese sentido en el pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí, hablando de los lazos del pasado, ahora, el haber perdonado no significa que la otra persona se salió con la suya. O sea, si tú ya perdonaste, no quiere decir que la otra persona necesariamente se ha salido con la suya o ha logrado su objetivo, ¿no? Sino significa, por el contrario, que tú eres libre. Eso es lo que debe primar. No debes pensar, mira, me hizo yo, y el perdonarlo, el olvidarme del pasado, es como que finalmente esa persona se quedó con su gusto. No es así, no debes pensar en función a la otra persona, sino pensar en función a ti mismo, ¿no? Eh, porque si tú estás olvidando, dejando pasar el pasado y esos lazos, quitártelos, deshacerte, en el fondo estás tú logrando tu libertad. Estás experimentando una libertad de no sentirte atado a algo que ya pasó y que si tú no conscientemente no lo desechas, te puede seguir lastimando, ¿no? Creo que el significado mayor es que uno al despojarse de los lazos del pasado, quedas libre y lo sacas de tu corazón y de tu mente, y en ese sentido experimentas la libertad y esos síntomas que de repente experimentabas de fastidio, de molestia, de dolor, empiezan a desvanecerse y empezamos a ser libertados genuinamente. Creo que allí mucho nos ayuda el conocimiento de la palabra que el Señor trae a nuestra mente y hay que realmente obedecer lo que el Señor nos dice, ¿no? Que no hayan heridas, que no hayan raíces de resentimiento, sino que todo ese conjunto de sentimientos podamos despojarlos con la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra. Unos 10 minutitos más, hermanos, para poder avanzar con esto. También, ¿cómo superar la decepción amorosa? Ya lo vimos esto. Y aquí entramos a motivaciones peligrosas en el amor. Claro, podemos nosotros tener motivaciones no correctas en relación a nuestros sentimientos de amor, ¿no? O en medio de nuestra relación no estar actuando con las motivaciones correctas, como la palabra de Dios nos enseña. Y en ese sentido hay algunas que vamos a mencionar. Por ejemplo, uno es el aspecto de estar motivado solo por el placer, por pasar un bonito momento, por conseguir mi objetivo de tener una relación pasajera, ¿no? Y conseguir simplemente tener una relación sexual, etcétera, ¿no? Estamos ahí motivados por el placer, motivados por el poder también, el hecho de que el estar con una persona me da posibilidades de repente de tener acceso a cierto nivel, acceso de, no sé, pues de repente poder económico, poder de influencia, etcétera, y porque mucha gente se deslumbra por esto, ¿no? Mucha gente eh, deja de lado todas otras cosas por conseguir simplemente un poco de poder. Y a veces vemos los resultados tan nefastos que esto produce, o también motivados solamente por el dinero, por tener una posición social. Estos serían algunos aspectos que no son motivaciones correctas para emprender una relación de amor verdadero, ¿no? Realmente, como creyentes, deberíamos nosotros despojarnos de todo esto. Y de hecho, porque la palabra de Dios nos enseña que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Si estamos deslumbrados por alguna de estas motivaciones, no garantizamos, la palabra no garantiza que tu relación sea, pues, exitosa, ¿no? Sino por el contrario, triste, de frustración y de fracaso. Metas en las relaciones amorosas. Vamos por acá.
Fijar metas para el futuro matrimonio es esencial. Interesante, ¿no? Estas son cosas que debemos nosotros implementar en nuestra relación. Metas para el futuro matrimonial. Llegar a acuerdos y respetarlos, evitarán conflictos innecesarios. Creo que esto es interesante, tomar acuerdos sobre cosas puntuales donde ambos se esmeren por acatarlos, por respetarlos, ¿no? Yo creo que esto es interesante, el saber respetar los acuerdos que uno tiene con su cónyuge, ¿no? De repente en relación a, no sé, pues a la crianza de los hijos, en relación a cómo vamos a atender frente a las necesidades de nuestros padres o de la familia extensa. Hay cosas puntuales, cómo vamos a manejar el dinero, etcétera, ¿no? Si vamos a dedicar algún porcentaje de nuestros ingresos para ahorrar, cuánto debe ser, si ambos trabajan, cómo debemos manejar el presupuesto, o tú manejas tu cuenta por separado y yo la mía. Hay cosas muy puntuales que tienen que ponerse de acuerdo para que, llegado el momento, saben cómo resolverlos, ¿no? Y si pasa un asunto que han tomado un acuerdo, deberían respetarlo. No de mal gusto el hecho de decir, de comprometerse a algo o de respetar algunos acuerdos y al final quebrantarlos, ¿no? Eso más que traer una, un afianzamiento en la relación, por el contrario, es quebraja y lastima y afecta la relación conyugal. Cuando hay muchas más metas en común en cuanto a lo social, espiritual, material, familiar, profesional, permitirá un futuro matrimonio más consistente, claro. ¿Y esto qué nos refleja que una pareja tenga metas en común en diferentes aspectos? A mí reflejaría que es una pareja que conversa mucho, que, que tiene te toma tiempos o espacios para poder comunicarse y establecer ese tipo de acuerdos, de vínculos, de metas, ¿no? Por lo general, si una pareja no conversa, si por lo general si una pareja mantiene cada uno independientemente, no hay ese vínculo de comunicación, nunca van a tener metas comunes, nunca van a poder llegar a acuerdos, porque es poco tiempo lo que le dedican a la comunicación. Y es algo interesante. Quizás ahorita, queridos hermanos, para ustedes es sencillo y es fácil, porque lo anhelan, porque están esperando de repente el momento en que se van a encontrar para poder hablar y hablar. Pero llega un momento, y esto lo digo por experiencia propia, cuando ya uno entra al proceso del matrimonio, por lo general el varón tiende a ser alguien muy lacónico, muy hermético, ¿no? No somos de hablar mucho, por más que seamos de repente muy sanguíneos, pero en la familia somos muy parcos, y esto no es bueno. Debemos generar estrategias. ¿Cómo debemos fomentar la comunicación ya en el ámbito del matrimonio? Ahí tenemos que hacer intencionalmente, tenemos que cultivar actividades muy prácticas para poder mantener siempre vivo esa comunicación en el matrimonio. Por ejemplo, una buena práctica sería que aún se convenga, se llegue a acuerdos dentro de la relación de pareja antes incluso de casarse, que por lo menos dedicar 15 minutos al día donde ustedes puedan despojarse de toda preocupación, televisión, trabajo, y poder tomar un tiempo para conversar juntos. Hablar específicamente de cómo te fue el día, qué has hecho, qué hiciste o qué te preocupó, qué te pasó, ¿no? Comentan los expertos que el cultivar de una manera periódica este tipo de comunicación, ¿no? 15 minutos diarios, se van a tornar después en otros aspectos que incluso hasta tiende a prolongarse más el tiempo, porque van a encontrar que realmente es enriquecedor el poder pasar tiempos conversando juntos, ¿no? Y luego quizás tomar el acuerdo de por lo menos una vez a la semana almorzar juntos, almorzar juntos, ya sea en casa o salir a comer en algún lugar, ¿no? Pero son prácticas que van enriqueciendo la relación ya en el matrimonio. O después a la semana, salir a caminar juntos, ¿no? Después de cenar, hacer algún tipo de actividad que les permita conversar también. Y hay una serie de estrategias que quizás vamos a ir a ver en la última clase que tengamos la próxima semana, Dios mediante, para poder también tener en cuenta ese aspecto de cómo incentivar la comunicación ya en el matrimonio, ¿no? Analizar el pasado, presente y futuro en áreas espirituales. Claro, esta es una tarea interesante que como creyentes también podemos, también podemos trazarnos metas, podemos trazarnos algunos aspectos en el ámbito espiritual. Una de las buenas costumbres y buenos hábitos
que tiene mi esposa y probablemente ya en estos días lo va a hacer, es cada fin de año, revisa su cuaderno de oración y allí empieza a repasar una por una cuántas de los pedidos que hemos estado orando durante el año, Dios las ha respondido. Y es maravilloso saber que a veces Dios nos responde el 80, el 90% de todas las peticiones que hemos hecho durante el año, ¿no? Y si queda o hay un 10% por responder, es porque más que por el Señor, es por nosotros, ¿no? No le pusimos todo el empeño suficiente o en algún momento decaímos y no oramos por eso con mayor énfasis. Pero Dios nos sorprende de esa manera y hacemos la lista para el próximo año, ¿no? Hay momentos en que uno puede también cultivar esas metas espirituales que el Señor también va poniendo en ambos, no tanto en la esposa como el esposo. Y finalmente, el compromiso. Proverbios 24, 3, 4. ¿Alguien puede leerlo? Proverbios. ¿Alguien tiene una Biblia? ¿Alguien quiere leer este pasaje para terminar? Porque ya nos ganó la hora. Sí, pastor. Por favor, léelo. Ajá. Proverbios 24, 3, 4. Uh-huh. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras, de Uh-huh. todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Uh-huh. Perdón, me pasé las 5. Está bien, pero lo interesante, porque es así, bueno, ustedes que, bueno, ya están, muchos van a empezar su vida matrimonial, ahí dice, ¿no? ¿Puedes leer la primera parte? Sí, Hablando, léelo, con por favor, sabiduría, con sabiduría, sí, se edificará con la casa, sabiduría se edificará la casa, y y con con prudencia ciencia, se afirmará. ajá. O sea, hay la forma de, no dice con dinero, ¿no? Sino con ciencia. Conciencia es el conocimiento, ¿no? Y creo que en ese sentido puede aplicarse al conocimiento. Obviamente, una persona que tiene conocimiento es alguien que se ha forjado en una carrera profesional. De hecho, va a tener también las oportunidades laborales. Pero por sobre todas las cosas, allí el conocimiento al cual está apelando la palabra o el proverbio es el conocimiento de Dios. Con el conocimiento, dice, se llenarán la casa de todo bien preciado, ¿no? O sea, en verdad, mis hermanos, creo que a veces como en estos tiempos todo lo queremos tener nosotros rápido y queremos alcanzar lo que nuestros padres alcanzaron en 30 años de casado, todo lo que tienen en casa, nosotros queremos alcanzarlo en el primer año de casado, ¿no? Y a veces en esa tarea podemos llegar a endeudarnos de una manera tan grande que al final los créditos o las tarjetas nos pasan la factura y nos imprimen de angustia y ansiedad, que muchas veces eso ha llevado aún a los conflictos en el ámbito de la vida de casados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sabiduría y conocimiento para poder edificar la casa. Abro unos minutos de preguntas si quieren hacerlo, o si no ya un par de minutos si alguien quiere preguntar para poder terminar la clase de hoy. Buenas noches, pastor. ¿Qué Sí, tal? Diana. Sí, bueno, me pareció muy interesante la clase de hoy, principalmente por el tema de los acuerdos, Ujú, porque, bueno, mucho creo que pasa en varias parejas, no creo que solo sea la nuestra, que nos topamos con el tema de que venimos de crianzas distintas, ¿no? De repente yo tengo una crianza y mi pareja tenía otra crianza. Y lo que mucho vemos es el tema de llegar a acuerdos, ¿no? De qué forma entre los dos podemos ver un tema y ver la forma de que ambos estemos de acuerdo. Creo que es algo que se debe cultivar sí, con mucho énfasis, incluso diría yo, si como enamorados ya sabemos o tenemos esa expectativa de pasar un noviazgo, y justamente por lo que dijo que el noviazgo es una etapa corta, ¿no? ujú, Entonces, creo que muy interesante me parece esa parte. Y bueno, también el tema de repente tener claridad en esa lista que puse en la última parte de las metas espirituales, las metas profesionales. De repente podríamos ahondar un poco en eso, ¿no? Saber ujú. cómo nosotros podemos mejorar en esa etapa y de qué forma
quisiéramos llegar a la etapa de noviazgo y luego a la etapa de matrimonio, ¿no? Claro. Claro. Eso principalmente me pareció muy interesante. Y el tema, como le decía, mucho de los acuerdos, porque no es que lleve a la discordia, sino que más que todo es el tema de que uno tiene su perspectiva y la otra persona tiene su perspectiva y no es yo me quedo con la mía o él se queda con su perspectiva, ¿no? Algo que dijo el pastor Paredes Ujú. en una clase, recuerdo, que dijo que, o sea, la pareja en sí no se trata de una competencia, ¿no? Se Oh, trata de que claro, somos un claro. equipo. Entonces, no se trata de competir, de que uno gana o el otro, sino que entre los dos podamos llegar a acuerdos. Y eso es muy sano, ¿no? Claro, sí. Ah, y algo también que quería comentar era el tema por ejemplo, bueno, yo lo veo un poco como sanar heridas cuando de repente hay esas pequeñas decepciones. Ujú, Yo creo que lo ideal es que no pase mucho tiempo, ¿no? Siempre conversarlo como claro. adultos Ujú, y evitar en la medida posible que hayan esas pequeñas heriditas, ¿no? Porque sí, igual cuando uno llega a la etapa de matrimonio, van a seguir habiendo más temas, van a salir más temas cuando se tienen hijos, cuando los niños crecen, salen muchos temas. Entonces, sí. si desde ahora aprendemos a sanar heridas pequeñas, seguramente cuando estemos en otras etapas vamos a tener más herramientas para sanar otro tipo de repente de problemas que se puedan suscitar. Ujú, Eso principalmente. gracias. No, sí, indudablemente, obviamente uno debe procurar llegar al matrimonio habiendo, habiendo trabajado en esos temas previos. Ahora, eso no quita que uno, aún en el matrimonio, va a también seguir creciendo, ¿no? Pero cuando hay un genuino amor, cuando hay este aspecto de tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos recomienda, definitivamente, queridos hermanos, el matrimonio también se convierte en un espacio de sanidad precioso, porque ahí seguimos sanando nuestras heridas, ¿no? Llegamos a veces con algunas dificultades, también algunas experiencias negativas que de repente traemos de casa, ¿no? Y eso va a dar, y el matrimonio, cuando hay un amor genuino, cuando se empieza a implementar y respetar estos procedimientos que la palabra nos recomienda, ¿no? Y entonces el matrimonio también se convierte en ese espacio de sanidad que Dios provee para que ambos, tanto la esposa como el esposo, puedan cerrar esas heridas, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Eso es lindo porque ahí tú constatas cómo Dios va mostrando también su amor para con ambos y llevándoles a una sanidad total, ¿no? Y sí, de eso se trata, y que Dios pueda seguir edificando, ¿no? Sus relaciones, sigan conversando, conociéndose, y que estos temas y esto que estamos realmente corriendo puedan generar espacios donde les hayan motivado a conversar más sobre estos temas, ¿no? Y a ustedes ahondarlos, profundizarlos, de modo que vayan avanzando en esa tarea. Ahí hay mucho que hacer. Gracias, Diana. Bien, mis hermanos, es una bendición poder tenerles en esta noche.